Cámara que voy a contigo al aire, PPI. Vamos, ponte en cámara. Amigas, amigos, son las 7:59, ya 8 de la mañana. Pues a esta hora, una hora menos en Colombia, se encuentra nuestro colega José Arnaldo Mujica, corresponsal para BPI TV allá en Bogotá. Bueno, como ustedes ven, José Arnaldo va tranquilamente caminando en la calle, muy distinto a lo que estaba pasando en el día de ayer. José Arnaldo, buenos días. Por favor, coméntanos, haznos un breve resumen de la jornada intensa de anoche en Colombia. Sergio, muy buenos días para ti y para toda la audiencia que a esta hora nos ve acá desde Colombia, específicamente desde la carrera séptima. Esta es la calle que ayer, o la carrera que ayer recorríamos con muchísimo temor en medio de una ola de manifestaciones muy fuertes, y que hoy quiero mostrarles está totalmente tranquila, pese a que los comercios están cerrados, algunos vandalizados o grafiteados por las manifestaciones, pero realmente una tranquilidad como si no hubiese pasado absolutamente nada. Por estas mismas calles, pues transitábamos ayer en compañía del Grupo Especial Antidisturbios de Colombia, con la intención de pues, llevarles a ustedes lo que ocurría en ese momento, y realmente momentos de muchísima incertidumbre, pero hasta ahora, por lo menos hoy, y en este momento, de tranquilidad. Claro, seguimos viendo este tipo de situaciones en las entidades bancarias. Esta fue vandalizada en días recientes y han sido de una u otra forma pues rehabilitada para poder continuar funcionando, pero con tranquilidad. Este es el Ministerio de Comunicaciones, que queda muy cerca de la Plaza Bolívar, que también ha sido objeto de desmanes por parte de las personas que se encontraban realizando estas protestas, evidentemente no pacíficas. A esta hora comparto con ustedes también parte del reporte o el resumen que entregaba el día de ayer el ministro de Defensa, Diego Molano, respecto a estas movilizaciones. 79.400 personas aproximadamente se contabilizaron en movilizaciones y se realizaron un total de 842 actividades en todo el territorio nacional, 352 concentraciones, 265 marchas, 193 bloqueos y 31 movilizaciones. Esto se le suma que todas estas situaciones se realizaron en 247 municipios. Solamente en Bogotá, 6 locales comerciales totalmente vandalizados y 3 CAI en la misma situación. 4 peajes totalmente colapsados o vandalizados en el territorio colombiano. Es parte del resumen que entrega el ministro Diego Molano. Te hago, por supuesto, varias consultas, José Arnaldo. Ayer el presidente Duque ofrecía una recompensa para todos aquellos que dieran información de quienes estarían detrás de actos vandálicos, y una vez más aseguraba que detrás de estas manifestaciones habría infiltrados vinculados a las guerrillas y al narcotráfico. ¿Qué reacción ha generado esto en la población? Sí, esto sigue siendo una de las promesas que ha tenido el presidente Duque con la intención de dar respuesta y minimizar las manifestaciones. Se creó este grupo especial de ataque en contra de lo que tiene que ver con las instituciones públicas. Él el día de ayer aseguró además que este grupo tiene la responsabilidad de pues minimizar esos hechos vandálicos. Hasta ahora han también a través de un grupo telefónico que se creó, han realizado un total de 410 llamadas, y solamente en Bogotá y 610 en Cali. Estas son las principales ciudades vandalizadas hasta este momento. Por cierto que el grupo especial se llama Grupo Especial contra el Vandalismo, tiene 15 líneas de investigación y hasta ahora ha logrado la captura de 150. Se me fue el audio, José Arnaldo. Se me fue el audio. Vamos a ver si... Ajá. Tomamos, ¿me escuchas? Me decías en relación con el número de detenidos. Sí, hasta ahora el número de detenidos, 553 personas detenidas, y de esas 538 en flagrancia. Esto es el balance que entregó el día de ayer el presidente Iván Duque. Ajá. En cuanto a la actuación policial, José Arnaldo, que es lo que más ha sido criticado por parte de la comunidad internacional, donde se han visto claras violaciones de derechos humanos, ¿qué dice el gobierno ante esto?
El gobierno asegura que tienen que están realizando las investigaciones, hay alrededor de 46 por abusos policiales que se han venido presentando, pero evidentemente las personas demandan mucho más. Y yo te escuchaba antes de conectarnos haciendo referencia a lo delicado y balanceado que tenemos que hacer en este momento, porque realmente los ánimos están muy exacerbados. Las personas de un lado piensan o consideran que el gobierno ciertamente ha tenido este tipo de actividades, y por otro lado el gobierno asegura que son hechos vandálicos los que se han presentado y tienen desestabilizado el país. A todo esto, el gobierno del presidente Iván Duque, para ceñirnos al área oficial, ha sido muy enfático en que van a trabajar realmente en mantener las manifestaciones y concentraciones pacíficas y evidentemente rechazar los hechos vandálicos que se puedan presentar. Han dejado muy claro que en el caso del SMAC es un grupo que está formado para contener manifestaciones. Dejaron además también saber que este acompañamiento militar que anunció el presidente Duque recientemente es constitucional y se activa en hechos como este cuando hay desmanes o desorden público, alteración al orden público, y que es totalmente normal. Llegamos ya a la Plaza Bolívar. Quiero mostrarles también cómo amanece el día de hoy. Bueno, está todo tranquilo. Ayer eso estaba lleno, repleto de personas. Incluso vimos cuando intentaron en algún momento entrar al Congreso, pero fue inmediatamente repelida esa manifestación, ¿no, José Hernando? Sí, totalmente. De hecho, en esta plaza han realizado manifestaciones del pasado 28, y la primera, la que se conoció por las redes sociales y lo que ocurrió en primera instancia fue aquí, en lo que tiene que ver con el Palacio de Justicia, en este edificio gubernamental. Aquí se dieron cita, o fue... Se nos volvió a ir la señal ahí, José Hernando. Volvió a ir tu audio, ajá. Sí. Posterior por... a este encuentro o a esta manifestación, ¿me escuchas? Sí, ¿sí? A veces se nos va la voz. ¿Será que te puedes quitar un rato el tapaboca a ver si te escuchamos mejor? Estás muy solo por allí, de pronto hay menos posibilidad. Ajá, háblame. Ahora sí. Ajá, y es que hacía yo referencia aquí. Y este es el edificio gubernamental, evidentemente, del Congreso de la República, que fue el que el día de ayer sufrió los daños más considerables. De hecho, hay personal de mantenimiento tratando de limpiar los escombros. Y debo destacar además también que es muy temprano acá en Colombia y ya las calles prácticamente están rehabilitadas. Este recorrido... Sí, rehabilitadas las calles, tomando en cuenta... Ajá. Este recorrido que hemos hecho durante este tiempo nos hizo ver que ciertamente los escombros, las piedras ya no están. Igual, misma situación que se está presentando en este lugar. Pero sabes, Sergio y toda nuestra audiencia, es importante además también comentarles que el presidente Duque se reunió el día de ayer con distintos sectores nacionales para hablar acerca de las... estas salidas, estas alternativas que están buscando. Esta es una reunión que se realizó el día de ayer, simultáneamente cuando se ejecutaban estas manifestaciones ya de tipo violenta, y llegaron a algunos acuerdos importantes, por lo menos para ellos. Yo no sé si para los colombianos son acuerdos importantes, pero es un proceso que se debe transitar debido a esta contingencia tan grande. Entre esos 6 aspectos está poner fin, evidentemente, a los actos vandálicos como primer punto. Segundo, también, valorar las manifestaciones pacíficas y rechazar los hechos vandálicos. Respaldar al gobierno nacional y a la fuerza pública en general, y reconocer el tema de los derechos humanos. También como punto 4, la reactivación económica que pasa a través del empleo y además también la estabilidad financiera. Avanzar en el plan de vacunación, que es un tema muy delicado que también está en este momento presente en las noticias colombianas. Como punto 5, respaldar los procesos de los diversos encuentros de diálogo de fuerzas vivas de todo el país para evidentemente llegar a algún acuerdo y seguir construyendo de una u otra forma lo que tiene que ver una agenda de equidad. Respecto al tema de las reuniones, se espera que mañana el presidente Duque haga nuevamente esta reunión con miembros de la Corte Suprema, y para el día lunes se va a reunir con los miembros de los que han convocado al paro o a estas movilizaciones.
que finalmente son los que tienen de una u otra forma una voz viva que tiene que ser escuchada o debería ser escuchada por parte del gobierno, debido a que son los que de vandálicos, pero ciertamente son los que tienen una manifestación, una protesta continua. A ver, José Arnaldo, vamos a retomar la conversación. ¿Me Bueno, escuchas? hablabas Sí. de estas reuniones que está previsto realizarse por parte del gobierno con diversos sectores, pero quiero preguntarte acerca de lo ocurrido ayer. En la noche vimos acciones, digamos, como ya comentaba al principio del programa, una noche bien tensa, sobre todo en Bogotá y en Medellín. Medellín fue una de las ciudades que ayer se vio pues bastante complicada, incluso hubo un ataque a una de las estaciones del metro. Hasta ahora, ¿qué se informa acerca del número de víctimas mortales por toda esta situación que se está viviendo actualmente en Colombia, José Arnaldo? Para poder retomar la conexión con nuestro colega José Arnaldo Mujica, quien es, como ya les decía, pues nuestro corresponsal en Bogotá de BPI TV. Vamos a conversar con él nuevamente, vamos a retomar la conversación que tenemos con nuestro colega José Arnaldo Mujica. Como les decía, pues efectivamente desde ayer, anoche justamente, se originó toda esta terrible situación en algunas zonas como Bogotá y Medellín. Desde Medellín, pues efectivamente la información es que fue suspendido el metro de Medellín, luego de estos actos vandálicos registrados en esta importante zona, importante ciudad de Colombia. Vamos a intentar retomar entonces nuestro contacto con nuestro colega José Arnaldo Mujica, quien se encuentra en la ciudad de Bogotá, como ustedes vieron, pues haciendo un recorrido a esta hora de la mañana. La ciudad, por supuesto, amaneció en calma. Hemos visto trabajos de personas que están intentando hacer el trabajo de mantenimiento. Así que vamos a ver si podemos retomar la conexión con José Arnaldo Mujica, corresponsal de BPI TV para Bogotá. En relación con lo que se espera para el día de hoy, por supuesto, nuevas manifestaciones, nuevas marchas continúan, así lo han indicado. El tema es que normalmente, pues esto se comienza bien tranquilo, manifestaciones pacíficas, pero a medida que va transcurriendo el día, en la tarde y en la noche, esto se agrava al punto de lo que ya hemos visto, pues concluye con terribles actos vandálicos como lo que hemos visto en Cali, hemos visto en Bogotá y ahora también en Medellín, como lo vimos en el día de ayer. Una gran angustia hay en la población. Retomamos el contacto con José Arnaldo. Sí, nuevamente desde la carrera séptima para ubicarnos donde estamos, transitando justamente por esta calle que era la que les comentábamos, ha sido vandalizado durante estos últimos días. Fíjate que con respecto a lo que acabas de decir de esta situación de las convocatorias para el día de hoy, se esperan reuniones. Contacto con José Arnaldo. Sí, nuevamente desde la carrera séptima para ubicarnos donde estamos, transitando justamente por esta calle que era la que les comentábamos, ha sido vandalizado durante estos últimos días. Fíjate que con respecto a lo que acabas de decir de esta situación de las convocatorias para el día de hoy, se esperan reuniones dentro de cada una de las organizaciones para plantear nuevas rutas. Decía ayer la alcaldesa mayor de Bogotá que ciertamente con respecto a los días anteriores, el día de ayer había sido mucho menos violento, pese a lo que nosotros pudimos observar, a lo que se generó durante la madrugada del día anterior, porque ciertamente los CAI fueron vandalizados alrededor de 16. El día de ayer ya en la noche avanzada, yo diría que como a las 11 de la noche ya estaba un poco más tranquilo el centro de Bogotá, pero ciertamente la situación
que se generó aquí fue muy complicada. Ella dice que mientras más existan este tipo de manifestaciones o las manifestaciones perduren, lo que se llega es a vandalismo y se pierde la legalidad de las manifestaciones, por el hecho de que las personas de una u otra forma lo que tratan es de ser escuchados de una forma mucho más contundente y dejan a un lado las manifestaciones de tipo pacífico. Pero más allá de todo esto, lo que nosotros pudimos recopilar, y de nuevo siendo muy respetuosos con los colombianos, por lo menos en el sentir de las personas que estaban en la manifestación, ya el tema de la reforma tributaria, que fue digamos, el carbón que explotó toda esta situación, pasó, no voy a decir a un segundo plano, pero forma parte de un compendio mucho más grande de descontento que existe dentro de algunos sectores colombianos. Y Sí, eso... por eso es Sí. que al final efectivamente todo hace ver y hace sospechar lo que sospechan muchos a nivel internacional. Ayer lo manifestaba el presidente de Ecuador, quien estaría detrás de toda esta situación que se vive en Colombia, ¿no? Por eso te quería preguntar, José Arnaldo, hemos visto que ya la protesta en la calle no es por estar en contra de la reforma, sino que ahora están exigiendo la renuncia del presidente Duque. Mira, es que hay una descomposición o un descontento, por decirlo de alguna forma, tan grande, que ya ha cambiado la ruta de las exigencias, y eso es muy peligroso cuando ocurren en manifestaciones. Tú y yo lo sabemos por las experiencias que tenemos. Aquí hay ciertamente un descontento generalizado y se ve capitalizado, se ve manifestado por distintas peticiones. Comenzó como el paro, ahora luego con la renuncia de Carrasquilla, porque evidentemente fue el precursor de esta, o el que propuso esta reforma tributaria, y ahora va escalando hacia el presidente de la República, evidentemente pasando por el tren ministerial. También el día de ayer, que estuvimos cubriendo una manifestación, y lo comentábamos más temprano, una manifestación pacífica por parte de la Filarmónica de Bogotá, un acto bastante simbólico, muy sentido, sobre todo para los colombianos. Llegaron personas que también exigían la renuncia de la alcaldesa, y eso hay que analizarlo también. Estábamos en un acto, yo a lo sumo 35, 40 personas en un momento, en un lugar abierto, y llegaron personas, no voy a decir de forma violenta, pero sí sorpresivamente dejaron o no permitieron que el concierto continuara por el hecho de la bulla que hacían con las cacerolas y todas estas cosas, y lo que exigían era la renuncia de la alcaldesa. El nivel de desinformación que también manejaban estas personas era tal que aseguraban que habían personas que habían perdido la vida en estas manifestaciones en Bogotá. Por lo menos desde la versión oficial, para ceñirnos nuevamente a los que dicen las autoridades, la alcaldesa dejó saber ayer en un balance final que no hay personas que hayan perdido, por lo menos en estas manifestaciones del 28, la vida. Existía una matriz de opinión que hablaba de 16 personas desaparecidas. Estas fue desmentida también por la alcaldesa. Entonces, lo que estamos observando es justamente eso, un descontento social que además vino a acentuarlo la pandemia del COVID-19 y evidentemente digamos, las situaciones económicas que deja esto. Fíjate que es interesante que en este lugar, que es el centro de Bogotá, quiero mostrarles lo que está ocurriendo, la mayoría de los establecimientos a esta hora cerrados, luego de más de un año en continuas situaciones de difíciles, de crisis por esa pandemia. Y a esta hora yo podría presumir que los empresarios o los dueños de estos locales a lo mejor deciden no abrir el día de hoy por las manifestaciones que se han generado aquí. Entonces la reactivación económica de Colombia no está pasando por el momento más sólido, ni siquiera se le aparece, se asemeja. Al contrario, lo que estamos viendo es un retroceso mucho más grande. Y también llama mucho la atención que estos daños que se han venido presentando, y aquí nos vamos a dirigir hasta otra de las estaciones de Transmilenio, que por cierto son 46 estaciones, o el 46% de las estaciones de Transmilenio, para ser específicos, están sin funcionar. Esta es una de ellas. Esta es la estación de Museo del Oro, pleno centro de Bogotá, carrera séptima, con Avenida Jiménez, y está totalmente destruida. Lo que están pidiendo justamente que bajen los impuestos, que no exista mayor recaudación,
¿qué va a pasar con esto? ¿Quién paga estos daños que se han Sí. venido generando? Pero al final, José Arnaldo, o sea, una cosa es la protesta pacífica, y la Correcto. entendemos, por supuesto, es totalmente aceptada. Lo que no entendemos por qué llegar a estos extremos, ¿no? Y inmediatamente nos recuerda mucho lo ocurrido en Chile, cuando destruyeron al propio sistema del metro, que es lo que usa la población en general. La verdad es que es un riesgo, bueno, pero veo que el Transmilenio está funcionando. No Eso, cerraron. eso te iba a decir. El día de ayer cerró a las 5 de la tarde. Desde ayer han anunciado que el día de hoy van a trabajar sin ningún inconveniente hasta que se pueda, según declaraciones de las autoridades. Han suspendido hasta el próximo lunes el tema del pico y placa, porque como hay afectación dentro del sistema de transporte masivo Transmilenio, Claro. pues evidentemente para contrarrestarlo. Es una de las alternativas que han venido presentando la alcaldía mayor. Bueno, José Arnaldo, te agradezco muchísimo este importante contacto que hemos hecho en la mañana de hoy, un poco para hacer un resumen de esta jornada que se ha vivido en Colombia en el día de ayer, donde efectivamente pues, continúan las manifestaciones. En algunos casos se ha extralimitado, digamos que ha llegado la violencia. Y bueno, vamos a estar pendientes en el día de hoy. Ayer hablábamos y conversábamos, José Fernando y yo, y bueno, en el día, como les comentaba hace rato, pues comienza tranquilo, manifestaciones pacíficas, la tarde comienza entonces a recrudecer la violencia y la noche se desata todo, ¿no? Dicen que se desatan los demonios de noche. Y es allí donde hay que tener mayor precaución y atención, sobre todo con esas manifestaciones. Por lo menos en la capital de la República hay 3 puntos interesantísimos, o 3 puntos de concentración: Plaza Bolívar, Héroes en el norte, y en el poco más hacia el centro está también Plaza de los Hippies. Y además también fíjate que esto tiene una característica importante: las personas en este momento no han concentrado la manifestación en un solo sector, se van a por lo menos 3 puntos de la ciudad, sin tomar en cuenta los espontáneos que se generan en el sur, y toman el norte de Bogotá, las zonas más pudientes, para también hacer llamado de atención posiblemente a las personas que no se hayan sumado. Entonces es una característica diferente de lo que hemos venido viendo. Hoy, bueno, vamos a estar atentos a lo que se genere, posibles pronunciamientos desde el puesto de mando unificado que hay ya aquí en la capital, uno simultáneo que se está desarrollando en Cali también, que por cierto, Cali logró abrir un corredor humanitario, así lo denominaron. Este tiene la intención de llevar los insumos, dado que lo conversábamos el día de ayer también. Ya hay una escasez considerable de insumos médicos y de alimentos. Frente a este tema, distintas autoridades en materia de salud se han pronunciado, porque hay que respetar justamente el tema de la salud. Decía el secretario de Salud que, bueno, se pueden hacer manifestaciones, pero no se puede vulnerar lo que tiene que ver con los servicios de salud. Entonces, por lo menos Cali ya tiene esa situación. Aseguran que hay un desabastecimiento total de combustible, y aunque en el caso ya de Cundinamarca, es decir, Bogotá, se generó ayer una reunión con los miembros de los volqueteros para no cerrar las vías, ya hoy se ha registrado el primer cierre de vía hacia Zipaquirá. Esto es lo que estaban reportando hace algunos minutos. Esto también, para despedirnos, es lo que ocurría ayer, que lo mostrábamos, el establecimiento de comida rápida vandalizado, que lo transmitimos prácticamente en vivo, y las entidades bancarias, o la entidad bancaria que está ahí al lado, en mismas situaciones. Esto ya lo hemos visto desde el 28 en varios lugares. Debo además sumar que mientras estábamos aquí, un número importante de colombianos, de personas en la manifestación, rechazaba este hecho. No lo hagan. Claro. Pero mientras unos lo hacían, otros lo impedían, intentaban impedirlo. Lo intentaron. Wow. Y lo lograron. Esto es lo que ocurre a esta hora. Un establecimiento, bueno, evidentemente. Hay gente, ¿no? O sea, están tratando de retomar y ver eso te iba a decir, cómo hacen. pero wow, mira eso. En estas condiciones dejan los lugares. No son todos, sí. Lo pudimos ver, algunos trataron de impedir esta situación, pero lamentablemente no todos lo hacen. Y esta es la entidad financiera también, que ayer no llegaron hasta el interior, solamente como esta especie de entrada que hay.
pero totalmente destruido. Hay muchas preguntas, pero entre ellos los trabajadores de esta institución financiera evidentemente hoy no van a poder venir a trabajar, o por lo menos no en funcionamiento. ¿Qué pasa con este empleo? ¿Qué pasa con estas personas? En días anteriores conversábamos también con uno de los representantes de los sectores comerciales del país, una tienda, una cadena de fotoestudios que tiene muchísimos años aquí en Bogotá. De hecho, nos decía que tenía 40 años esa sucursal, totalmente destruida. Entonces él, entre lágrimas, de hecho no nos quiso ni siquiera permitir grabarlo, la cara con la cámara, sino el audio nada más, y nos decía, han sido 40 años de esta tienda, nosotros somos 3 empleados que ahora estamos desempleados, y que se suma a la crisis que tiene Colombia y que es la que protesta la mayoría de las personas. Entonces, por eso es que a veces no se entiende, es incomprensible a veces este tipo de acciones que, fíjate tú, en lo que generan, ¿no? Estas consecuencias son gravísimas para la población en general, para ellos mismos inclusive. Totalmente. José Arnaldo, debo ir concluyendo, te agradezco muchísimo. No obstante, quiero, antes de cerrar el contacto con José Arnaldo, destacar que efectivamente anoche se registró también violencia en la zona de Pereira, en Colombia, donde fallecieron 2 jóvenes, al parecer atacados por armas de fuego o con armas de fuego, por sujetos que todavía no han sido identificados en la vía pública. No se puede, según lo que manifiestan algunos medios de comunicación, no pueden asegurarse que hayan sido policías los que atacaron a estos jóvenes, pero sí murieron en el día de ayer 2 jóvenes en Pereira, donde hubo también abusos policiales, efectivamente, vandalismo y, por supuesto, estas acciones de disparos que acabaron con la vida de 2 jóvenes en Pereira, en Colombia. José Arnaldo, gracias nuevamente. Sergio, un gusto siempre conversar contigo. Un fuerte abrazo, gracias por el contacto, igualmente pendientes nosotros, amigas, amigos de nuestra programación en BPI TV. Cualquier situación que se requinte, por supuesto, José Arnaldo está allá en Bogotá y nos estará reportando acerca del tema. Un fuerte abrazo y gracias. A ti, un gusto, saludos. Hacemos una pausa y en breve seguimos.